Vamos a orar. Señor y Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre y con la seguridad y la certeza de que tú estás en medio de nosotros. Nuestro único anhelo y nuestro único deseo desde que entramos es adorarte y alabarte, Dios mío. Y Señor, y queremos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Por eso quiero ponerme delante de ti, Señor, en esta mañana, pedirte en el nombre de Jesús que me limpies con tu sangre, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo. Padre, que seas tú el protagonista, porque para eso hemos venido y nos hemos reunido, Señor. Padre, por eso en el nombre de Jesús quita todos los estorbos. Señor, toma mi mente, mis pensamientos y llévalos a la sujeción de tu Espíritu Santo, Señor. Que en esta mañana podamos ver tu gloria a través de tu palabra y sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos des gracia para poderla poner en práctica. Te amamos, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Quiero ver las manos levantadas. Muy bien. Eso quiere decir que ninguno de estos son incrédulos, ¿verdad? Amén. Pues yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué es la incredulidad? Podemos decir que es no creer en Dios. Cuando hablamos de incredulidad la relacionamos a la condición de aquellos que no son creyentes. Pero la realidad es que podemos creer o podemos decir que creemos en Dios y tener incredulidad. La mente carnal es enemistad contra Dios. Y hasta que nuestra mente no sea cambiada, hasta que nuestra mente no esté enfocada en Dios, no vamos a apreciar su gracia y su fidelidad. ¿Por qué digo que es posible decir que crees en Dios y tener incredulidad? Porque le dijo el mismo Jesús. En Marcos 16, 14, lo voy a decir de memoria, cuando Jesús ya iba a ascender, cuando Él se presenta delante de sus discípulos para darles la gran comisión, dice el versículo que estando los 11 sentados, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Eran los 11, no estaba hablando de aquellos seguidores de Jesús, sino estaba hablando de los 11 concretos, aquellos que habían visto a Jesús en su mover, en su actuar, el que habían escuchado al Señor y al que le habían visto resucitado. Sin embargo, Él, viendo su corazón, le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. El mismo Tomás, cuando le vio, no creyó. Y al final necesitaba pruebas para poder creer, de manera que Jesús le dijo al final: crees porque me viste, bienaventurados aquellos que sin ver creen. La incredulidad es no creer y dudar que Dios hará lo que Él dice. Y la incredulidad es llegar a pensar que no ocurrirá todo como Él ha dicho que ocurrirá. Y la incredulidad para con Dios brota de una manera natural en nuestro corazón, incluso y diferenciando lo que es creer en Dios, ¿vale? Es una manera natural. La incredulidad es aquella duda que pueda presentarse en mí pensando y llevándome a actuar de una manera diferente que Él me dice que actúe
porque en definitiva dudo que eso que Dios me ha dicho que para mi mente es imposible se producirá. Eso es incredulidad, por mucho que yo crea en Dios, pero estoy siendo incrédulo. El pueblo de Israel tiene evidencias grandes y ninguna de las señales poderosas en sí misma que el pueblo de Israel vio evitó que ellos creyeran. Porque no se trata de las evidencias que yo vea, se trata de la vida espiritual que yo lleve, porque el espíritu es el único que puede producir vida y puede transformar mi mente. Aquel que solamente basa su experiencia en el Señor en experiencias, en ver señales, pues se quedarán las señales. Porque si alguien vio señales, fueron los discípulos. Y si alguien vio señales, fue el pueblo de Dios. Pero sin embargo, ellos siguieron caminando en su incredulidad. ¿Por qué? Porque no tenían la decisión de poner en práctica lo que Dios les había dicho. Yo quisiera que viésemos, con la ayuda del Señor, la actitud del pueblo de Israel ante las promesas de Dios. Partimos de Oreb y fuimos por aquel desierto grande y terrible que habéis visto, dirigiéndonos a la región montañosa de los amorreos, como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dijo: habéis llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual nos da el Señor nuestro Dios. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, que está delante de ti. Sube y tómala en posesión, como el Señor Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos delante de nosotros hombres que nos reconozcan la tierra y nos traigan información acerca del camino por donde hemos de ir y de las ciudades a las que habremos de llegar. Me pareció bien lo dicho y tomé a las 12 tribus de vosotros, un hombre por tribu. Ellos se dirigieron y subieron a la región montañosa, llegaron hasta el arroyo de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos muestras del fruto de la tierra y nos las trajeron. También nos dieron informes diciendo: la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es buena. Yo quisiera que, como introducción, observemos las declaraciones importantes que pueden servirnos para lo que es la introducción de esta predicación en esta mañana. Nos da, la cual nos da el Señor, te ha entregado la tierra que está delante de ti. Sube y tómala en posesión como te ha dicho Dios. No tengas miedo ni desmayes. Yo quisiera compartir en esta mañana, que voy a ir compartiendo partes del pasaje paralelo que está en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. Y quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, ver las consecuencias de la incredulidad. La historia que se nos narra en los capítulos 13 y 14 de Números, lo podéis ver en su totalidad en casa, lo podáis leer, pero son sumamente tristes. Tienen una profundidad, cuando lo lees, tiene un peso de tristeza, porque cuando ya estaban los israelitas, cuando el pueblo de Dios ya estaba a punto de ponerse en pie, de poner sus pies en Canaán, hubieron de volver atrás. Y estuvieron vagando por el desierto durante 38 años. Y allí perecieron todos los mayores de 20 años, excepto Josué y Caleb.
y perecieron por su murmuración y su incredulidad. La orden que Dios le da a Moisés de enviar espías que reconozcan la tierra de Canaán no partió de Moisés, partió del pueblo. Hemos visto que dice: enviemos varones delante de nosotros. Y cuando leemos esto, es inevitable poder pensar que con esta actitud, lo que vemos en el pueblo en general, que no confiaba plenamente en la palabra. ¿Qué necesidad tenían de expiar algo que Dios ya había expiado por ellos? ¿No? Dios les dice: entrad a la tierra que yo os he dado. Yo os la he entregado. Pregunto, ¿eso no sería suficiente para entrar? Ellos lo que hacen es decir: sí, pero déjame ver a dónde me estás enviando. Y ellos fueron. Llegaron allí y entraron para ver lo que había ahí dentro. Dios les había dicho que era una tierra buena, pero es absurdo enviar espías a una tierra que Dios ya había espiado. Pero así también es como nosotros quedamos postrados muchas veces, ya que damos más crédito a nuestras propias ideas e imaginaciones o a los consejos ajenos que a la misma revelación de Dios. Como Tomás, queremos andar por vista. Yo pensaba, y si el pueblo de Israel no hubiese entrado a cuestionar, a ver si era verdad que la tierra que Dios les había dado era buena o no, y hubiesen entrado, yo creo que ahí el mover del Señor hubiese podido ser de una manera diferente. Pero claro, ellos querían entrar no basados en la confianza de Dios, sino en su propia capacidad. Ellos entran y empiezan a caminar por vista, y es cuando son invadidos por el miedo. Porque va a ser inevitable en nuestro caminar en Cristo que se levanten gigantes, como se le levantaron a David. Va a ser inevitable que los enemigos vengan a interrumpir aquello que Dios nos ha dado, pero nuestro obrar y nuestro actuar no puede ser con los ojos puestos en los impedimentos y en los problemas, sino ¿dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Queremos andar por vista en vez de andar por fe. ¿Y qué les produjo la vista? Les produjo miedo. Y eso les impidió entrar en la tierra prometida. Porque Pablo le decía a la iglesia de Corintios: porque andamos por fe, no por vista. Por eso en esta mañana quisiera que viésemos la insensatez de la incredulidad. La incredulidad mide las dificultades en base de la fuerza humana. Fijaos que dice el libro de Números. Pero los hombres que fueron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y en el 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas, y así les parecíamos a ellos. Los que persisten en trabajar sin Dios están trabajando con un solo brazo carnal. Los que deciden hacer las cosas sin contar con Dios se van a encontrar delante de los obstáculos de su caminar, que van a ser inevitables, y nos va a evitar poseer las bendiciones que Dios tiene para ti. Cuando nuestras decisiones
las que tú y yo tengamos que tomar cada día de nuestras vidas hasta que el Señor venga por nosotros, cuando esas decisiones están tomadas en base a lo que vemos o creemos nosotros, basadas en nuestras propias capacidades, en nuestros propios proyectos, en nuestras propias maneras de entender todo el ámbito humano, social, económico, familiar, también no, seguro que nos pasará como el pueblo, que podemos decir, no podremos hacerlo. Sin embargo, Dios les había dicho que ya les había entregado la tierra y que ya se la había dado. Sin embargo, ellos dijeron, no podremos. ¿Por qué? Porque sus ojos veían algo que era imposible por ellos mismos poder hacer. Pero has levantado la mano y has dicho que crees en Dios. ¿Y dónde está ese Dios? ¿Dónde tienes ese Dios? ¿Está dentro de ti? ¿Estás escuchando en esta mañana que es Él el que te sigue dando? Que si hemos dado algo hoy aquí es porque Él nos lo ha dado a nosotros. ¿Es ese mismo Dios que nos sigue dando, que si tenemos algo es de Él? ¿Es ese mismo Dios que está diciéndote hoy nuevamente, yo te lo he entregado, no temas, no desmayes, no tengas miedo? Y es bueno cuando un pecador hace esta conversión de decir, me rindo y no puedo más con mi vida, no puedo más con esta situación que me mantiene alejado de ti. Pero qué triste es cuando lo hacen los cristianos. Qué triste es poder llegar a pensar que Dios no hará lo que Dios ha dicho que hará. Y qué triste es que por nuestros temores y por nuestras maneras de ver las cosas tengamos que decirle al Señor, no podemos, cuando Él ha dicho que sí podemos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una frase preciosa, pero a veces queda ahí, escrita en un libro que se llama Filipenses, en el capítulo 3, versículo 14, que no lo sabemos de memoria. Hay grandes bendiciones en la palabra de Dios ofrecidas a su pueblo. Hay grandes bendiciones de parte de Dios para ti y para mí. Sí, para ti que has levantado las manos, diciendo que crees en Dios. Hay grandes bendiciones, hermanos. ¿Sabes cuáles son esas bendiciones? Hay bendiciones de paz, hay bendiciones de gozo, hay bendiciones de fuerza, hay bendiciones de victoria permanentes, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esas son las promesas de Dios. Tenemos que hacer como Nehemías. ¿Sabes lo que hace Nehemías? Nehemías miró cuáles eran las dificultades para poder edificar el muro y para poder levantar el templo, y lo que hace al pueblo es enfocarles para que pusieran su vista en el Dios del cielo. Pero a veces pues, será posible que nos pase como le pasaba a esas personas que expone en Atenas, que había un monumento levantado al Dios no conocido. Al Dios del cielo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Cree y verás la gloria de Dios. La insensatez de la incredulidad desprecia la provisión de Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. Están haciendo declaraciones que no son verdad.
La tierra que habitan, que habían reconocido diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes y no habían entrado nunca. Al final toman una decisión en base a lo que ellos veían, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos creían. Y menospreciaron lo que Dios les había dicho. ¿Y quién era Dios? La buena y fructífera tierra, o sea, esa tierra que Dios les había dicho que era una tierra que tenía fruto y que era buena, esa era la provisión de Dios para ellos. Pero ellos no ven la belleza de la provisión de Dios. Y eso es algo que se puede producir en nosotros, que al final pensamos que la belleza de la provisión de Dios es algo que tiene que ser agradable a nuestros ojos. Pero no es así. La bendición de Dios para nosotros fue en un calvario y no era agradable. Y no es agradable, si ves la película La Pasión de Cristo vas a ver pocas cosas agradables. Pero era la provisión de Dios para ti y para mí. No se ven bellezas en la pasión de Cristo, pero sí vemos belleza en la provisión que había detrás de eso. El salmista escribió lo siguiente: pero pronto se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos, no prestaron atención al consejo que Dios les dio. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Era el pueblo de Dios. Habían sido sacados de Egipto con mano poderosa. Y aborrecieron la provisión de Dios y no creyeron a su palabra. Como padre, ¿cómo te sentirías si tu hijo te da muestras de que no cree en ti? ¿Cómo te sentirías como padre o como madre si tu hijo te dijera que no confía en ti? Que no eres la persona que realmente le puedes dar la seguridad que tú le estás diciendo que le darás. ¿Cómo te sentirías? La causa del pecado del pueblo de Israel fue el olvido de las palabras que Dios le había dicho. El olvido de las palabras y de las obras que Él había dicho. No tuvieron en cuenta todo lo que Dios había hecho con ellos. Dice que pronto olvidaron, se apresuraron a olvidar, es la traducción literal. El pueblo de Dios se apresuró a olvidar y no atendieron el consejo de Dios. Nuestra provisión, la provisión que Dios tiene para nosotros son sus preciosas promesas y la persona de Cristo. Y dice la palabra de Dios que con Él se nos han dado todas las cosas, no algunas, todas las cosas. Esa es la promesa de la provisión de Dios para ti y para mí. Para ti, para mí y para su iglesia. Pero ¿cuántas veces menospreciamos y proferimos calumnias contra Dios? Sí, calumnia. ¿Sabe lo que es una calumnia? ¿Quién puede definir lo que es una calumnia? Una falsa acusación. Es decir algo de alguien que no es verdad. ¿Amén? ¿Es así? Pues decir o pensar que Dios no hará como ha dicho es proferir una calumnia. Es calumniar a Dios. Poder llegar a pensar o creer que las promesas de Dios no son sí y amén es una calumnia. Es decir que Él es mentiroso y que no cumple lo que promete. Menospreciamos la provisión de Dios cuando nos fiamos más de nuestra propia bondad que la de Cristo.
La insensatez de la incredulidad contradice la palabra de Dios. Ellos dijeron: es tierra que traga a sus moradores. Esto es lo que dice el pueblo de Israel cuando llega allí. Entran, ven lo que ven y solamente ven. No llegaron los gigantes, les metieron una paliza, ni les cogieron y se comieron a 4 y volvieron 6. No. O sea, ellos llegan, ven y entonces ellos determinan que es una tierra que traga a sus moradores. Y Dios había dicho que era una tierra buena y ancha. Dios dijo que era una tierra que fluía leche y miel. Y también dijo esto: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. Y aquí tenemos una contradicción tremenda. Lo que dice Dios y lo que dicen ellos. Por lo tanto, la insensatez de la incredulidad lo que hace es contradice siempre a Dios. Contradecimos a Dios. Queremos buscarle la vuelta a la palabra escrita, que ha sido revelada por el Espíritu Santo. Y le damos la vuelta conforme a nosotros nos interesa y somos capaces de levantarnos como los mejores hermenéuticos que existen, para acomodar la palabra a mi pensamiento y a mis ojos. La incredulidad contradice siempre a Dios, porque solamente juzga por las apariencias. ¿Y sabes lo que decía el apóstol Juan en su primera carta? El que no cree en Dios la ha hecho mentiroso. Primera de Juan 5:10. O sea que si no creo lo que Dios dice, estoy diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Si tú te presentas delante de alguien y tú le dices algo y esa persona te dice que no cree lo que estás diciendo, ¿cómo te está llamando? Te está llamando mentiroso. No te dice que eres un mentiroso, pero sí que está pensando de ti que lo eres. La palabra de Dios promete perdón. La palabra de Dios promete paz. La palabra de Dios promete provisión eterna. La palabra de Dios promete un lugar donde descansar, un paraíso donde está la tierra prometida. Y se lo promete a todos los que creen en Jesús, sí, a todos los que hemos levantado la mano esta mañana. Esas promesas son para nosotros. Pero el corazón incrédulo piensa que seremos consumidos por nuestros enemigos. Piensa que vamos a ser absorbidos por la economía, por las deudas, ¿Y sabes cuál es el mayor enemigo? Lo sabes tú mismo, yo mismo. Mi incredulidad. Ese es el mayor enemigo. Y a veces nos enfocamos en los otros enemigos y descuidamos que el mayor enemigo está dentro de mí. La palabra de Dios dice que los caminos de la sabiduría son caminos de deleite. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y hay paz en todas sus veredas. Bienaventurado, dichoso el hombre que haya la sabiduría. La verdadera sabiduría consiste en conocer y amar a Dios. Esa es la sabiduría. El comentarista bíblico dice que cuando habla de sabiduría está hablando de Cristo, porque Él es la sabiduría. Y la verdadera sabiduría consiste en conocer a Cristo y amar a Cristo.
y en conducirse enteramente de acuerdo con su verdad, su providencia y su ley. Esa es la sabiduría. La sabiduría no se basa en mi sabiduría, que Santiago la define como carnal y diabólica. Esa es la sabiduría humana. Y la sabiduría de Dios consiste en obedecer y confiar en su providencia y en su ley. La insensatez de la incredulidad deshonra a Dios. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Cuando Eva creyó a la serpiente, desacreditó a Dios. Cuando tú crees a tu propio corazón, que es engañoso y perverso como el mío, dejas de creer en Dios. ¿Qué había hecho Dios por ellos? Dice, cuando tú lees este pasaje, dice que les perdonó desde que salió de Egipto hasta ahí. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿qué Dios ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Dios había tenido misericordia a lo largo de todo el camino en medio del desierto, pero misericordia a raudales como la tiene contigo y conmigo. Cuando le provocaron, cuando dudaron, cuando no le creyeron, y Dios estuvo ahí. Pero también se manifestó la ira de Dios en momentos concretos, por la dureza del corazón, por la murmuración y la incredulidad. Y después de que Dios les había llevado, después de que Dios había abierto el mar rojo, después de que Dios había sacado agua donde no había agua, después de que pidieron codornices y mandó codornices, después de que Dios hizo todo lo que hizo, seguían dudando de la palabra y de la promesa de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije: ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Ellos se desvían en su corazón. No han conocido mis caminos. Y cuando decidimos no conocer los caminos de Dios, es porque no creemos que en esos caminos que no entran dentro de nuestros parámetros normales, no vamos a encontrar lo que Dios ha dicho que hay. Porque fijamos nuestros ojos en los gigantes más que en lo que Dios ha dicho. Porque nos pasa como a Tomás: si no veo, no creeré. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Ha tenido misericordia contigo? ¿La ha tenido desde la cuna? ¿Qué está haciendo ahora en ti? Y otra pregunta personal: ¿qué estás haciendo tú ahora? Yo concluyo con un consejo de parte de Dios. No nos rebelemos, ni rechacemos, ni deshonremos a Dios y lo que Él nos pide a través de su palabra. La incredulidad traspasó las manos y los pies de Cristo en la cruz. La incredulidad traspasó su corazón. Y es una deshonra muy grande dudar de aquel que no puede mentir.
Dios tiene grandes cosas por hacer en nosotros, aun a pesar de nuestra condición. Y qué precioso que en esta mañana el Señor nos recuerde que su misericordia sigue estando ahí y que Dios tiene grandes cosas para ti, hermano. Dios tiene grandes cosas para hacer en nosotros, para hacer en nuestra iglesia. Dios tiene grandes cosas para hacer en Ibi, para hacer en Castalla. Dios nos ha dado una tierra que conquistar. Nos la ha dado. No la hemos conquistado todavía nosotros, pero Él nos la ha dado. Nosotros tenemos que conquistarla. Dios nos promete que tenemos sueños que realizar y nosotros solo tenemos que creerle y disponernos a obedecerle y a ser usados por Él. Y para eso lo único que podemos hacer es ponernos en sintonía con el Señor, porque de esa manera veremos su gloria. Yo quisiera que hiciéramos una oración en esta mañana. Una oración sincera. Yo la voy a declarar y te invito que si quieres hacer la tuya la hagas y si no, pues simplemente que la escuches. Pero yo en esta mañana yo quisiera decirle al Señor: ayúdame a ver con ojos de fe y no con ojos de temor. Señor, ayúdame a quitar la incredulidad de mi mente y de mi corazón. Ayúdame a caminar, a dar pasos de fe, a extender mi fe, para que yo sea más como la persona que tú quieres que sea. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Delante de ti para que quites nuestra incredulidad. Para que nos recuerdes las cosas que planeaste para nosotros. Para nuestra familia y para nuestra iglesia. Con tu ayuda, Señor, lograremos los sueños que nos diste. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros en esta mañana y que nos impregnes de fe para conquistar la tierra que nos diste y sin dudar hacer lo que nos pidas y vivir por y para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si haces esta oración tuya, yo te invitaría a que ahí donde estás te pusieras en pie para alabar al Señor. Y que no te fueras de aquí. Que no te fueras sin que puedas buscar que el Espíritu Santo en esta mañana te impregne. Que el fuego de su Espíritu Santo queme las dudas, la incredulidad, el cuestionar, y que podamos rendirnos al Señor y decir: Señor, como tú quieras, de la manera que tú quieras, y que mis ojos únicamente estén clavados en ti. Que los gigantes están, pero Él ya los venció. Porque Él ya los venció. Y nosotros solo tenemos que conquistar. Por favor, el grupo de alabanza. Quédate ahí, mantente en este espíritu. Es tiempo de meditar en el Señor. Te invitaría a que te enfocaras en el Señor, que hablaras con el Señor. Y si el Espíritu Santo te ha mostrado
que alguna actitud, alguna situación en tu vida no es la adecuada, que hoy le pidas al Señor que su Espíritu Santo transforme tu manera de pensar, tu manera de ver, y que te impregne de fe, y que el Espíritu Santo te queme en tu interior la incredulidad, las dudas, las mentiras, y que puedas declarar con tu boca: yo creo en ti, Señor, creo en tu palabra, Señor, y perdóname, Señor, por las veces que he dudado, por las veces que sin querer en mis actitudes y en mis conductas te he llamado mentiroso. Perdóname, porque tú eres verdad, tu palabra es verdad, y tus propósitos para mí son de bendición. Mi espíritu y mi alma.